Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, podés hacer comentarios en el chat y también en el perfil de comentario, podés hacer donaciones, pero es muy importante que si todavía no te suscribiste al canal lo hagas, porque eso es lo que permite que después YouTube te avise cada vez que estamos haciendo emisiones y además favorece a que el algoritmo que maneja YouTube recomiende el programa y cada vez más gente pueda conocernos o vernos, aquellos que ya nos conocen pero todavía no nos siguen de manera asidua. Si nos mirás por la fanpage de Facebook, podés compartir en tu perfil, hacer también los comentarios que desees y elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. Saludamos a todos los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV y también por las pantallas de Cablevisión y de Flow, en el canal 2 de estas televisoras por cable. Y no me olvido de todos los que nos miran desde el exterior, uruguayos y uruguayas que viven en el exterior y que nos acompañan semana a semana y nos escriben muchísimos mensajes y hacen muchísimos comentarios. Gracias a todos ustedes por estar ahí. En la noche de hoy vamos a estar analizando con Daniel Olesker, economista, actualmente responsable de políticas sociales, nunca me acuerdo cómo se llama, asuntos sociales del Frente Amplio, ex senador, ex ministro y también uno de los referentes del Partido Socialista y de la campaña de la precandidata, de la ingeniera Carolina Cose. Queremos hablar con él de algunos puntos de vista en relación a cómo arranca esta campaña, que ya se lanza de manera formal, incluso el próximo viernes 2 de marzo, sábado 2 de marzo se lanza la campaña formalmente de COSE acá en la ciudad de Montevideo y los temas, por supuesto, de la economía, pero no solo ellos van a estar en la discusión, tanto en la interna como luego en la campaña hacia octubre o si hubiese segunda vuelta hacia noviembre. Pero también queremos hablar con Daniel Olesker de algunas ideas que se están trabajando dentro de las precandidaturas y dentro del Frente Amplio sobre uno de los problemas acuciantes que tiene el Uruguay de hoy, que no está necesariamente en el tapete, en la primera plana, ni siquiera forma parte, aparentemente de acuerdo a las encuestas, de las primeras preocupaciones, pero que si lo analizás a fondo es de los problemas más graves que tiene el Uruguay, que refiere a la pobreza infantil, que hoy alcanza a 20% de los niños de nuestro país, más allá de los índices de desarrollo humano que tiene Uruguay comparados con el resto de América Latina, más allá del Producto Bruto creciente que tiene Uruguay, hoy a cerca de 67.000 millones de dólares. De todas maneras, la pobreza infantil, esa pobreza dura que afecta a los niños, alcanza a el 20% de los niños. Es un número como impresionante. Bueno, vamos a conversar con Daniel sobre propuestas que se están elaborando, que se están pensando para implementar ante el caso de que la izquierda tenga la posibilidad de acceder por el voto ciudadano al gobierno en estas elecciones que se van a dar este año. Después vamos a analizar a fondo, en un bloque donde voy a analizar toda la sentencia, todo el dictamen del fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, sobre el caso Antel Arena. Todos ustedes saben que el pasado jueves el fiscal archivó esa causa que obraba en su fiscalía desde noviembre de 2021 y que forma parte de la polémica pública por lo menos desde 2018, cuando se inaugura este estadio multipropósito. Pero en las 88 páginas de ese dictamen no solo se cierra por inexistencia de delito, por no encontrar delitos que puedan ser imputados. Hay mucho más, es mucho más profundo y mucho más interesante el dictamen y se abordan muchísimas cosas que incluso, en mi opinión, son un boomerang para el gobierno que promovió esta denuncia. Pero lo vamos a analizar a fondo en un bloque especial a ese respecto. Y hoy no va a acompañarnos Víctor Hugo Popia Velando porque está engripado. Mandamos un fuerte abrazo a Víctor Hugo, pero vamos a tomarnos un cafecito. En realidad ella va a tomar un té porque no toma café, con nuestra querida colega y compañera Sofi Pinto Román para analizar los temas de la última semana. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y tengo el gusto de recibir una vez más en este programa a nuestro querido economista, magíster en economía de la Universidad de Lovaina, Daniel Olesker. Daniel, se terminó ese tema, ¿no? El debate sobre su título, o sigue. Bueno, después hubo una denuncia penal en diciembre. Pero eso pasó. La fiscalía la archivó y bueno, yo qué sé. Bueno, sí, fuera sí. de todo eso, quiero decirte que recibiste el respaldo no solo de la Academia Económica, o sea, de la Facultad de Ciencias Económicas con todo, sino incluso de notables o muy respetados y reconocidos economistas que podríamos decir forman parte de la derecha del Uruguay. Me menciono, por ejemplo, a Javier de Aedo, a otros. O sea, ahí por lo menos podés decir que te sentiste respaldado, Sí, total, arropado por tu comunidad. Totalmente respaldado y muy limitado a un número reducido de personas de, bien, no voy a adjetivar, la manija. Sí, sí, muy respaldado. Bueno, Daniel, hablemos un poco. Arranca la campaña, ahora formalmente, no hace tiempo que arrancó de algún modo la campaña. Hay gente que dice que en Uruguay todo después de las elecciones, hasta una elección, es campaña electoral. Pero ahora ya se lanza formalmente. El Frente Amplio tiene sus precandidaturas completamente definidas, ya aprobadas por el Congreso. Tiene un programa aprobado por el Congreso. Sí. Y esas candidaturas ya están jugando, están haciendo actividades políticas permanentemente y hacen sus lanzamientos. Por lo menos las dos candidaturas que hoy en los sondeos marchan en punta, que son las de Carolina Cose y Yamandu Orsi, hacen sus lanzamientos formales en días consecutivos. El 2 de marzo Carolina, el 3 la hace Yamandu. No me quiero, por cierto, olvidar, no me olvido nunca, pero hace unos días hizo su lanzamiento, o un relanzamiento hizo el sereñismo a cargo de Mario Vergara, y una gira nacional que continúa, están recorriendo muchos departamentos. También Andrés Lima está con una actividad importante, e incluso en la oportunidad de la inauguración del aeropuerto de Salto, en la participación del intendente, tuvo su cruce respetuoso pero muy firme con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que también participó de este acto inaugural. O sea, están todos en campaña, ¿sí? Yo sé que la interna es distinta a la elección nacional y es otro el tono, porque además dentro del Frente Amplio además se trata de evitar entre las precandidaturas, o siempre se ha tratado el enfrentamiento, además que tienen la característica de que tienen el mismo programa, cosa que en general en las otras fuerzas políticas no es tan claro. Pero de todas maneras esto se desarrolla en un contexto económico, se desarrolla con una serie de propuestas de cambio, sobre todo me refiero a la economía, que es donde es tu métier, pero en todos los planos, que me parece que podemos ir desarrollando un poco, porque vos vas a tener un protagonismo seguramente muy importante en la campaña electoral y en la precandidatura de Carolina, y nada, sos indicado como para hablar de estos temas. Bien, yo creo que es claro que existen bases programáticas comunes. Yo creo que el proceso de la campaña, por lo menos en términos económicos sociales, llamémosle, va a tener 5 centros, que me parece que son los de dos. Me refiero en 2 me quiero referir a la caracterización del actual modelo de gobierno, y 3, algunas propuestas adicionales a las que vamos a conversar después sobre la pobreza infantil, o sea que no me quiero meter en ellas ahora porque las vamos a tomar después. Lo primero es caracterizar el modelo de la desigualdad. Nosotros podemos tener hoy algunos resultados económicos que el gobierno puede exhibir: puesto de trabajo, volver al salario de partida. Pero lo que importa es mirar la trayectoria, lo que importa es mirar el conjunto, ¿no? La U famosa de la que hemos hablado acá reiteradas veces. Entonces, llevamos 48 meses de gobierno, 47 en realidad para ser exacto. En 40 el salario real cayó. Y solo en 6, todavía no está el resultado del último, solo en 6 el salario real empezó a crecer. O sea, déjame hacerte como un comentario, porque yo recuerdo muy bien que fue contigo además que lo hablé, la primera vez que lo hablé durante este periodo en Legítima, en el otro estudio, ¿te acordás? Durante la pandemia, y vos me describiste lo que ya presumías que iba a ser la estrategia del gobierno, ¿sí? Vos decías, el gobierno va a hacer un ajuste que se va a sentir durante todo el periodo y va a tratar de terminar
el periodo, de modo que la campaña se dé en su mejor momento económico. O sea, un ajuste así, panza y al final creciendo, algo parecido a lo que vos decías, ya había intentado el padre y había hecho Luis Alberto Lacalle. Eso se corrobora hoy, creo que con los números, ¿no? Eso se corrobora totalmente. Y para no extenderme después en eso, simplemente hago una digresión. La U llegó más rápido a empatar con el inicio, Sí. básicamente porque cuando uno compara la pauta del gobierno con los resultados, los sindicatos lograron acelerar las recuperaciones. O sea, si llegamos al final del 23 a estar en el mismo nivel del 19 y no al final del 24 como el gobierno había propuesto y en aquel programa yo lo decía, si llegamos antes es porque la FUS, el CIMA, la FOICA, el SINTEP de la enseñanza privada, la UNRWA, el ZUNCA, lograron, y algunos más que me estoy olvidando, lograron que si la recuperación era 2, poner 3, y si la recuperación era 1, poner 2,5. Ahora, ¿no es un logro muy magro, como se escribió el otro día en la editorial de La Diaria, creo que Marcelo Pereira, yo lo escribí también en Caras y Caretas, para el propio gobierno, hacer campaña señalando como logro haber llegado un poquito antes a los niveles de 2020, de 2019? No, claramente es un logro muy magro. Después tendrá a ver cómo ellos harán la campaña, dirán, bueno, la parte que perdimos no fue culpa nuestra y la recuperación, pero es muy magro. Pero la recuperación por la pandemia, me decís. No, sí, pero para mí lo importante es que en el 21 y en el 22 la economía creció más o menos entre los 2 años entre 10 y 11%. Y en esos 2 años siguió cayendo el salario real. O sea, el salario real empieza a crecer, como dije hace un ratito, en los 6 meses últimos, ¿no? Con 2 años de disparada del crecimiento. Ahora el 22 lo reajustaron, lo achicaron un poco. Pero el PBI está casi 4% por encima del que estaba en el 2019 y los salarios están cero, ¿no? Pero además el cero, cuando el cero no es una recta, donde todo el tiempo estuviste en cero, es una U. Cuando llegás a cero después de perder mucho en el camino, perdiste mucha plata. Un trabajador, un cajero de supermercado, yo lo hice para un cajero de supermercado, que ganaba 24.317 pesos cuando empezó este gobierno y ahora están 32.800, una cosa así, laudo, ¿no? Esto no quiere decir que es lo que gane, seguramente hay supermercados que pagan más del laudo, pero ese es el laudo. Si esa persona hubiera ajustado por inflación, todos los semestres, en lugar de ajustar por la pauta regresiva, hubiera cobrado entre 75 y 80.000 pesos más en los 48 meses. Como el salario anda en 30.000, quiere decir que 2 meses y medio los trabajó gratis, por decirlo. Y además podrías decir en cuánto estaría, vos podés estimar en cuánto estaría el salario ahora, si se hubiese seguido con la lógica de... Sí, yo para hacer ese cálculo de diferencia lo hice. Es contrafáctico, ¿no? No. Si hubiera ajustado por inflación es fácil, porque yo lo hice para calcular esa diferencia. Esos 32.801 estarían ahora en cerca de 36.500, 37. O sea, que hoy además ganarían 5.000 pesos más. Claro, ¿no? O sea... Porque se puede analizar un gobierno también, digamos, como por ese concepto económico de lucro cesante. Sí, todo claro. lo que nos perdimos de ganar, porque... Sí, y es más impactante cuando lo mirás para la clase trabajadora en su conjunto, sí, ¿no? Son 2.100 millones de dólares entre los 3 años. Excluyo la pandemia, porque en el año de la pandemia, cayó el salario y cayó el PBI. Ahí no hubo transferencias. Pero después que se socializaron las pérdidas en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23, hubo una transferencia. Son los 2.100 millones de dólares. Igual... En esa pandemia, también lo charlamos en su momento, y yo me acuerdo a propósito de un trabajo que había hecho Matías Bruni y Mauri de Rosa, si el Estado hubiese hecho un esfuerzo fiscal un poquito mayor, podía evitar que 100.000 personas sin duda, cayeran en la pobreza. Sin duda, ¿no? Y podría haber hecho mayores subsidios al salario. Pero bueno, saquemos ese año. Si sumamos los otros 3, son 2.100 millones de dólares. Con un producto de casi 70.000, como mencionabas tú, estamos hablando de 3 puntos del producto que se transfirieron. Y además se transfirieron al empresariado, porque el Estado más o menos participa igual que en el 20, en el 21, en el 22, globalmente. O sea, no es una transferencia por captación del Estado, es directamente al sector empresarial. ¿Tenés calculado cuál es la participación del trabajo en el producto hoy? Sí,
anda en el orden. Hay dos formas. ¿40? No, 40 sí, 40 es los salarios. Sí. Y después tenés un 8%, que es lo que se llama ingreso mixto, que es básicamente cuentapropistas. O sea, gente que no es asalariada, ¿no? O sea que anda en el orden del 48%. ¿Y hace unos años, en el 2019-2020? Y en el 2019-2020... Eso no tenés esos cálculos. No, sí, lo tengo. En el 2019, hoy eso es el 23, en el 2019 era más o menos eso, pero en el 20, en el 21 y el 22 se fue muy para abajo. O sea, es una U también. La masa salarial, que es este concepto que tú mencionas, también es una U. O sea, ahí de esa manera se calculan los 2.100 millones de dólares que se perdieron. ¿Y se puede decir o es muy temerario que esos 2.100 millones de dólares, que estamos hablando de esa diferencia que concentraron los sectores más ricos, los empresarios, porque es un número parecido a lo que a mí me planteó acá Ebu, que se había transferido hacia el exterior, como 3.000 millones de dólares. Vos decís que esa plata además se puede haber ido a seguramente una buena parte, formación de activos externos. Una buena parte se fue a hacer activos externos, porque la inversión los primeros años de este gobierno no creció mucho. Después sí, ahora de vuelta volvió a crecer. Sí, una parte va, eso es ganancia extraordinaria, una parte se reinvierte, otra parte va al bolsillo del empresario y otra parte va al sistema financiero, digamos. Pero además quiero decir otra cosa del tema salarial, y es que algo que brevemente conversamos antes de empezar y que me parece es un tema muy importante, que es la desigualdad adentro de los trabajadores. Claro, porque hasta ahora estamos hablando de promedios. Ahora estamos hablando de promedios. ¿Y por qué hay desigualdad a nivel de los salarios? Por lo menos por tres cosas. La primera es porque parte de la explicación de la parte de la U hacia arriba es la rebaja del IRPF. El gobierno rebajó el IRPF, eso significó, sobre todo para los trabajadores en el tramo de 70 a 100 mil pesos, digamos, y con hijos, una reducción, porque, bueno, se aumentó el tope, en fin, por todo lo que ya sabemos. Y eso explica 0,5%, dijo la ministra anteayer, el otro día, del aumento del salario real. Ahora, eso es un sector de los asalariados. Eso está concentrado sin ganar mucho, pero tampoco voy a decir que son ricos y nada por el estilo, pero no es la mayoría. Es uno de cada tres que están en el tercio superior. Entonces, está claro que esos recuperaron más que los otros, porque a los otros no les afectó el cambio del IRPF. ¿Y lo del IAS? Bueno, pero estamos hablando ahora de la masa salarial. En los jubilados debe haber pasado lo mismo, yo no lo terminé de estudiar. También los jubilados transfirieron. Mi cálculo original eran 500 millones de dólares más, además de los 2.100 de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, o sea que en total estaríamos cerca de 2.700. Y lo segundo es que esos hogares de menores ingresos no tienen la misma canasta de consumo que los hogares de altos ingresos. Es decir, los alimentos, si yo gano 30.000 pesos, se llevan una porción mayor de mi ingreso que si gano 100. No es que gaste más en alimentos, gasto más en proporción a mi ingreso. Y mientras que la inflación desde que asumió este gobierno hasta enero del 24 fue 30%, o sea, la inflación de los casi 4 años, los alimentos aumentaron 38%. Pero después yo hice una lista, que me voy a meter en algún alimento. El arroz, 55%. La harina, 45%. El aceite, 70%. O sea que esos productos que son como de primera necesidad de todas las casas. Los únicos productos que están por debajo de la media son la yerba y algunos cortes de carne. Nada más. ¿Y no miraste? Bueno, y el agua de mesa porque estuvo influida por la baja del IVA en su momento, ¿no? ¿Y no miraste, por ejemplo, el tema del gas? Bueno, el supergas 63%. Porque es brutal lo comentó. El supergas 66%, la nafta 48%. Sí, alimentos y combustibles son los únicos productos que el INE publica el precio. En otras cosas publica el índice, pero no el precio. Pero esta publica el precio, o sea que ya lo sabemos. Además, el MEF tiene una cosa que creamos en uno de nuestros periodos, una cosa muy buena, que yo le sugiero a la gente siempre le sugiero que la use mucho para mirar, que es precios.ui, que es cuánto cuestan los principales productos en todas las cadenas de supermercados. ¿Es que como precios de referencia? No, son los precios reales. O sea, vos te podés decir, ¿dónde vive usted? Tal lugar. Te pone todos los comercios de un X kilómetros de tu lugar y te dice, en este lugar el azúcar vale tanto, en esta vale tanto, en esta vale tanto, en esta vale tanto. ¿Todos los comercios o los supermercados?
Hay supermercados y mini mercados. Vos decís que si yo estoy en mi casa, pongo precios.uy, decime dónde voy a comprar ya el azúcar y me va a decir dónde es más barato. Claro, te lo dice producto por producto, no te arma una canasta, ¿no? Entonces, capaz que en uno es un más barato, en uno Cuando armaron eso, ¿por qué no le pusieron un bot así tipo de inteligencia artificial? Armame la canasta. Bueno. Porque ya con eso me resolvés todo. Se puede hacer perfectamente, sí. Sí, pero quiero decir que entonces el otro punto no es mala esa. El otro punto importante es que los trabajadores de menores ingresos le golpeó más el proceso inflacionario. Sí, porque esa inflación concentrada en alimentos, ese tipo de cosas. Porque esa inflación fue más cosa. Sobre todo esto pegó mucho en el 20, cuando asumió el gobierno, que es una disparada inflacionaria, y en el 22. Fueron los 2 años de empuje inflacionario. 21 y 23 fueron menos. Pero cuando uno mira la trayectoria, que insisto que es lo que hay que mirar, a los trabajadores de menores ingresos le fue peor, digamos, en ese empate, ¿no? Que es un poco lo que tú decías al principio. ¿Cómo un gobierno se conforma con empatar? ¿Cómo puede decir que es un resultado exitoso con una economía que está creciendo que los salarios empaten? ¿No? ¿Cómo puede empaten ser? Con 2019, 2020. Con 2019, ¿no? Con 4 años atrás, claro. Claramente no es exitoso. Pero además a algunos les fue peor que el empate. Algunos perdieron. A algunos les fue peor que el empate. ¿Te parece, Daniel? Porque yo lo he pensado, lo he charlado con amigos, así, con gente. Yo lo miro como un fenómeno afortunado, pero no sé cómo lo mirás vos. Me da la sensación de que el gobierno de la calle Pou, por suerte digo yo, por eso digo que afortunado, no logró llevar adelante algunas cosas que quería llevar adelante. Me refiero a algunas cosas emblemáticas. No sé, la desmonopolización de los combustibles, los intentos que hicieron de... algunos avanzaron, pero no pudieron del todo con regalar infraestructura de Antel, con desguazar ANCAP. O sea, hubo intentos duros en esto. Sí. Y algunas cosas lograron, pero me da la sensación que está muy lejos de lo que ellos querían, sí. ¿No? Vos sabés que Óscar Andrade dice siempre, y yo lo repito siempre, que la ideología pura del gobierno herrerista estaba en la LUC, que en febrero presentó el gobierno, básicamente el prosecretario Ferrer, en aquel momento, él le llama la LUC 1. Ferrés. Después vino la LUC 2, que fue la que enviaron al Parlamento, que ya tenía cambios, y después vino la LUC 3, que es la que se aprobó en el Parlamento, que tenía todavía más cambios. La LUC 1 hablaba de la desmovilización de ANCAP, hablaba de la reglamentación más dura del derecho de huelga en relación a lo que después terminó saliendo, que salió más vinculado a los piquetes y no necesariamente... O sea, fue medio confuso, pero no salió como estaba escrito en la inicial. Los dineros en efectivo, los pagos en efectivo que se podían hacer no tenían límite, se eliminaba el límite de los $7.500 y se elevaba al infinito. Al final quedó en 100 y algo, ¿no? Eran $100.000 en aquel momento, hoy es un poco más. O sea, yo creo que el programa final estuvo mediatizado por correlaciones políticas, por organización de la sociedad y por la lucha sindical. ¿Sí? Yo creo que avanzaron menos. O sea, porque si vos mirás, incluso yo decía, algunos avances si vos mirás el discurso de Azucena del otro día, cuando pasa las reformas estructurales, solo menciona la de la seguridad social. Es lo único que tiene para mencionar. O sea, una serie de reformas de entes públicos, como que vos los mencionaste bien y que son los que, ¿no? ANCAP, Antel, deterioraron, jorobaron, desinstitucionalizaron, no invirtieron, pero en la raíz del problema público-privado no pudieron hacer lo que querían. Y además algunas cosas que ellos mismos hicieron como una especie de avance manuscrito ideológico, pero que tampoco está claro que lo hayan cumplido. Por ejemplo, la regla fiscal. ¿Te parece que se ajustaron a lo que ellos mismos...? Sí, yo creo que ahí sí. Lo que pasa es que también es como manejan ellos el valor del crecimiento potencial, más allá que el Consejo Asesor Fiscal es independiente. Sí, yo creo que más o menos lo que pasa es que el ajuste inicial les permitió hacer eso. El ajuste inicial fue muy fuerte. Ahora, una de las cosas que hicieron en la campaña electoral y durante mucho tiempo fue hablar del déficit. Y el déficit termina bastante alto, ¿no? Sí, 3,2 el de este año. Es probable que el del año que viene sea un poco mayor, no lo vamos a saber en la campaña electoral porque va a ser después.
Sí, pero yo creo que más allá de que es verdad que ellos hicieron casi una especie de vaca sagrada con bajar el déficit y no lo pudieron bajar todo lo que dijeron que lo iban a bajar, bueno, está dentro de los niveles normales para una economía y no va a ser un problema para nosotros No cuando va a ser un problema. no, Para vos, en la discusión, en la no. campaña electoral, más o menos, asumiendo que vamos a desarrollar la campaña electoral en una especie de veranillo económico del gobierno, ¿no? En relación con lo que ha sido la trayectoria en este periodo, ¿cuáles son las 3, 4 propuestas que tiene que promover la izquierda hacia la población, ¿no? La economía le importa a la gente y sobre todo la expectativa le importa mucho, porque lo que sucedió, bueno, se vivió, pero... Sí, bueno, yo creo que para responder eso, solamente un comentario del veranillo. El veranillo va a estar vinculado a la parte alta de la U en salarios, en empleo, en gasto social, pero no tanto en crecimiento económico. O sea, estamos en un periodo en el cual aquel boom 2021-22, ya en el 23 no fue tanto, ayer anunciaron que es 0,5 el crecimiento del 23, ya la estimación es 3,1 en el 24, una parte del 24 va a crecer por efecto arrastre, ¿no? Por razones obvias. Entonces, yo le diría a la gente que ojo, que hay una luz amarilla en la creación de empleo que sucedió, en el crecimiento económico. O sea, hay una luz amarilla porque el gobierno no está convalidando ese crecimiento y estamos en una etapa no recesiva, pero de lentecimiento, ahí va, de la economía. Entonces, para mí, nosotros tenemos que explicar que hay luces amarillas en incluso en ese veranillo final de la economía. Aún en ese hay luces amarillas, más allá de las de la trayectoria, que ya hablamos mucho sobre esto. Y sobre eso para mí hay 3 cosas centrales. Algunas tienen que ver con lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, pero después con la prensa infantil. Pero para mí la primera, esto ya lo dije acá una última vez que vinimos a hablar de empleo. Uruguay tiene un problema de construcción de empleo de calidad desde 2015. No es solo en este quinquenio. Ya nosotros llegamos a un tope de 1.800.000 puestos de trabajo, con puestos de trabajo con bastante calificados, hasta el 2013, 2014, y después eso cayó. Entonces, hay que pensar en una política productiva diferente que genere condiciones de empleo diferentes. Y eso solo se hace si salimos de la primarización, ¿no? Esto para mí es el punto central del próximo gobierno. Y salir de la primarización significa agregar valor a los productos. Agregar valor a los productos que ya tenés derivados de recursos naturales. El complejo forestal maderero tiene enormes capacidades para agregar valor. Chile es un ejemplo, ¿no? de salir del rolo, digamos, ¿no? de avanzar en la industrialización. Pero también los lácteos. Uruguay es un ejemplo. Uruguay tuvo periodos previos a los 90 en la que la industria láctea hizo algo más que leche en polvo, ¿no? Pero también de sectores no vinculados a los recursos naturales. Y hay uno que conoces muy bien y que me parece que es un enorme lugar para desarrollar una política científico-tecnológica y de creación de empleo, que es el sector de la salud, ¿no? La producción de vacunas, la producción de tecnologías médicas. Bueno, algo se aprobó médicas. en ese sentido, ¿no? Armar un instituto de vacunas. Por eso, y algo temas académicos, y también algo se hizo, porque el CUDIM fue una expresión de eso. O sea, pero yo creo que hay que... Bueno, la industria de medicamentos en Uruguay es una industria exportadora, trabaja con los medicamentos que no están en la frontera tecnológica, es verdad, trabaja con los más de uso masivo, pero se pueden dar saltos en ese sentido, la salud. Y también otras vinculadas a los sectores de la como decía hoy, de la biotecnología, de la nanotecnología. Quizás haya que pensar en alguna inversión pública fuerte que dé base para que alguien se suba a ese carro del desarrollo tecnológico. Pero para mí el cambio de la matriz productiva, no quería decir esta frase antes de explicarla, porque si no parece un eslogan el cambio de la matriz productiva, ¿no? Porque se habla de esto traté de explicar qué significa ese cambio de la matriz productiva. Y ese para mí es el corazón de la propuesta económica futura. Eso requiere inversión,
requiere respaldo fiscal, por eso sigo sosteniendo que el problema fiscal no va a ser un problema en el futuro, e incluso el problema de endeudamiento. La deuda pasó de 60 a 68% del PBI. Estamos en niveles razonables de sostén de una política de endeudamiento. Y requiere, sobre todo, mucha iniciativa y subsidios para las etapas iniciales de esa agregación de valor. Yo creo que es posible, y hay experiencias incluso nosotros mismos, ¿no? Durante el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio, las políticas industriales del Ministerio de Industria, en aquel momento de Roberto Kramerman, hicieron mucho en este sentido. Pegaron muchos saltos pequeños, pero pegaron. Hay experiencia como para... Ahí estaba Seba Torres como director de industria, un tipo que le puso mucha cabeza a este problema del cambio de la matriz productiva. Y después el otro gran componente, y centrar el empleo, porque en una campaña electoral después tenés que transformarla en una variable que emocione, digamos, ¿no? Y esa para mí es el empleo. Y por otro lado, el otro gran componente, más allá de los componentes vinculados a la pobreza infantil, de lo que hablaremos, el otro gran componente es vivienda. Yo creo que nosotros tenemos un déficit habitacional muy importante, que en el trípode de educación, salud y vivienda fue el que menos se desarrolló en los 15 años anteriores. Se desarrolló bien, pero fue el que menos. Ellos le pegaron un golpe muy duro, porque ahí sí pegaron un golpe duro, y además cuando vos le pegás un golpe a vivienda, no impactás en el hoy, impactás en el hoy y en el mañana, porque lo que no invertiste estos años, cuando vos quieras empezar a resolver el problema, tenés que empezar de cero a invertir. No es lo mismo que yo que sé, en salud, decir, bueno, bajaron los salarios, dejaron de comprar medicamentos. Subo los salarios, compro medicamentos y restablezco la línea de base. En vivienda no es así. En vivienda demora mucho tiempo. O sea que ese va a ser sin duda uno de los desafíos hacia el futuro. Cambio, matriz productiva y vivienda para mí son los dos. Si vos me dijeras un poco medio caricaturescamente, vas a poder hacer solo dos cosas en el quinquenio próximo, yo elegiría estas dos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Daniel Olesker. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan, los que se están sumando. Sigan poniendo like, sigan haciendo comentarios, sigan suscribiéndose al canal. Y no olviden que pueden hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas en la página web de Caras y Caretas. Dentro de poquito, si no hoy mismo, le vamos a estar poniendo un QR en la pantalla para que ustedes puedan directamente desde la pantalla con su celular, apuntan, leen el QR y ya los lleva hacia el enlace que les permite hacerse socios de la comunidad. Yo tenía dudas sobre eso de incluir el QR, pero está generalizado. Ya todo el mundo sabe usar QR. ¿Vos sabés usar QR? Sí, tengo alguna dificultad, pero al final lo logro. ¿Alguna usar. dificultad tenés? Sí. Dificultad, el niño Daniel tiene dificultad de aprendizaje. Sí. ¿Qué va a tener? Bueno, no, o también a veces no. Pero vos mirás televisión por streaming. Sí, claro. ¿Pudiste adaptarte a eso? Sí, Porque antes se discutía No, así. yo me adapto bastante, sí. Y hay mucha gente que nos mira, a veces mucha gente que está entrada en edad y eso nos mira y no tienen dificultades para manejarse. No, yo tengo adaptado. ¿Será el beneficio del plan Ibirapitá? Soy medio tecnológico. ¿Sí? Que la gente, pero es verdad, porque se tienen muchos prejuicios. Pero la gente mayor maneja tecnología, maneja, ¿eh? No te digo que andan como los gamers, pero manejan. Bueno, Daniel, quiero meternos en este tema de la pobreza infantil. Este es un tema que hacía mención a la unidad de percepción, sondeos que hace La Diaria, porque hace unas semanas publicaron una encuesta sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía. Y claramente arriba del todo estaban los temas de seguridad, temas económicos, y muy abajo el tema de la pobreza infantil. Sin embargo, los números son muy significativos, ¿no? La quinta parte de los niños de nuestro país están en hogares en condiciones de pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza tomada por ingresos. Si miráramos todo, además en qué condiciones viven, podríamos llevarnos todavía, que la cosa podría ser hasta peor, ¿no? Porque esa es una sola dimensión. Yo sé que es más complejo esto, pero para como indicador igual nos habla de una cantidad de niños y niñas que constituyen esa pobreza, parte de la pobreza dura. Y que sabemos que el impacto que tiene sobre su vida no es solo en este momento de su vida, que son niños, sino que es un impacto que van a arrastrar probablemente toda su vida. ¿Es tan difícil resolver esto, Daniel? Bien, lo primero, sí. Acá no se puede decir crearle fuente de trabajo, son niños, capaz que esto requiere inversión. Bueno, de todo, está bien. A eso voy. A eso voy. Y yo creo que no es difícil. De hecho, la baja de la pobreza infantil en los 10 primeros años de gobierno del Frente fue muy significativo. Pero quisiera hacer dos precisiones metodológicas primero y dos precisiones de datos para después entrar en las políticas. La primera es que, como tú bien decís, el problema no se remite a la falta de ingresos. Porque si no, se resolvería con ingresos. Costará más, costará menos, pero se resuelve con ingresos. Eso no es así. El indicador igual que estoy mencionando es por ingresos. Es por ingresos. Pero cuando uno mide las otras dimensiones, también hay problemas, digamos, ¿no? Y la segunda cuestión, sin descartar que la política de ingresos tipo asignaciones familiares o si quisiéramos tender a una renta más básica, son importantes, porque siempre le dan a la gente que está en situación de pobreza un banquito sobre el que pararse y mirar la vida de otra manera, no resuelven el problema. Y lo segundo es que desde hace mucho tiempo, esto es un trabajo que empezó con mucha fuerza y del que aprendí mucho en aquella época Juan Pablo Labat, cuando empezó a decir, miremos la pobreza multidimensional, miremos... Bueno, Juan fue el que me convenció de que mirar solo por ingresos... Por eso, bueno, él de hecho hizo... Cuando se perdía mucha cosa, Cuando ¿no? yo era ministro y el director de evaluación y monitoreo hizo el indicador que después no se continuó. Ahora el gobierno lo está empezando... el INE lo está empezando a hacer, no sé con qué resultados. Y la otra cuestión es que si es multidimensional, si es un problema del contexto en el que viven esos niños, hay que averiguar en qué condiciones viven sus padres.
¿Cuáles son las condiciones de esos hogares? Porque resolviendo o actuando sobre esos hogares, vamos a actuar sobre la pobreza infantil. Entonces yo le pedí en eso sí no me suma la tecnología. Yo no voy a aprender a manejar los microdatos en la encuesta de hogares. La barra joven lo sabe hacer, trabajamos juntos y yo se los pido. Le pedí a Fede Araya y a Lucía Rijo, dos jóvenes, estadística y economista, que agarraran el tramo de 25 a 39 años, ¿no? Que, según los datos que ellos mismos mostraron ahí, son arriba del 60% de los adultos de los hogares de 0 a 12 y un poco menos, porque ya ahí hay más de 40, pero un poco menos los de los a 18, pero está en el grueso de los padres y madres de esos niños. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos 5 cosas ahí. Primera, esos hogares, en ese tramo más o menos hay un 12% de pobreza. O sea, hay 88% de personas de 25 a 39 que están por encima de la línea de pobreza y 12 que están por debajo. Entonces, les pedí que investigáramos la diferencia entre el 12 y el 88. ¿Qué es lo característico de ese 12? Que lo diferencia del resto. 1, son básicamente de jefatura femenina. No solo monoparentales, también extendidos, que son los hogares donde vive algún otro miembro de la familia. Pero en los extendidos predomina la jefatura femenina. O sea que son básicamente de jefatura femenina. Segundo, mientras la tasa de desempleo de los de varones y mujeres, de 25 a 39 es un 6%, un 5%, en estos es el 16%, en ese 12%. Y peor, acá viene el dato para mí duro, en la informalidad es 19% los no pobres contra 67%. O sea, 2 de cada 3 personas, jefes de hogar o jefas de hogar de 25 a 39 años que están en el mercado de trabajo, 2 de cada 3 no están registrados en la Seguridad Social. Tercer dato, el nivel educativo. Ahí me metí en los adultos, no me metí si hay deserción o no en los niños, porque bueno, se puede hacer, pero no creo que diga muy distinto a lo que... En los adultos, es un 20% superior en los pobres los que no culminaron el ciclo básico respecto a los no pobres. Y quinta característica, en la vivienda. Es 5 veces el hacinamiento, es 2 veces y media la llegada del agua y algunos otros más indicadores que están en un trabajo que yo presento. Entonces, en síntesis, para decir, el problema está en los hogares donde hay básicamente jefatura femenina entre 25 y 39 años y los problemas son laborales, educativos y de vivienda. Pero a este 3 hay que agregarle algo que Matías Brun llama, y a mí me encantó la forma, el travesaño, porque estas son las patas de la mesa. Pero ¿cuál es el travesaño? ¿Qué es lo que aguanta estas 3? El sistema de cuidados. Porque si yo voy y consigo, ahora voy a ir a las políticas, ¿no? Un buen empleo, sea público o privado, y la jefa de hogar no puede ir porque no tiene con quién dejar a los niños, ¿no? Estamos fritos. Entonces, vivienda, educación, trabajo y cuidado son las 4 políticas que deberían conformar un set. Ahí hay problemas institucionales, de organización de servicios, de coordinación, ¿no? En eso también el Plan 7 Zonas, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo son buenos ejemplos de cómo se puede trabajar coordinadamente, que básicamente se desarrollaron mucho en el segundo periodo de gobierno del Frente. Y un rol protagónico lo juega la planificación, ¿no? El plan de trabajo, la cabeza política, la interministerialidad. Entonces, quiero hacerte una pregunta sí. sobre porque el otro día en una entrevista que le hace mi compañera de trabajo y también querida amiga Ina Finogénova a López Obrador en México, López Obrador menciona una política que está llevando adelante ahora México, que es la beca Benito Juárez, universal para todos los estudiantes de enseñanza media. Que considera que tiene un impacto importante. Bueno, nada más andás a ver cuántos son los millones de estudiantes de enseñanza media que tiene México. Pero ahí estamos hablando de una transferencia universal a un sector
que son menores, porque son estudiantes de secundaria, enseñanza media en principio, y a todos, ¿no? Universal. ¿No? ¿Ese tipo de políticas no se pueden aplicar así? Sí, sí, claro que se pueden aplicar. Que van directo al chiquilín, no va al chiquilín al niño de 7 años, pero sí al de se al pueden adolescente. aplicar, sí, porque de hecho el sistema de asignaciones familiares es un sistema que tiende un poco a eso, aunque más allá que no es una beca de estudios, sino eso se le llama renta básica, ¿no? O sea, se le da algo a todo el mundo. Pero no me refiero a toda la población. No, a todo el mundo, ahí va, todo el estudiante, podría ser todos los hogares que tienen hijos menores de 18 años. Por ejemplo. Independiente de su nivel de ingreso, lo que pasa es que eso después hay que completarlo con algunos cambios tributarios que haga que en los hogares de mayores ingresos esa partida se compense, digamos, con un incremento del peso tributario. O sea, a eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo. De hecho, hay un grupo de Facultad de Economía que está Ivonne Perazo, el DIN, Andrés DIN, con gente de filosofía como Agustín Echeverry, que han pensado ese tipo de cosas. Pero también hay que hacer cosas en el quinquenio, ¿no? O sea, hay que salir rápido, ¿no? Y entonces yo creo que esas son las 4 dimensiones. ¿Es un objetivo razonable que la izquierda se puede poner que en 5 años pasar de ese 20% de niños, es decir, la quinta parte de los niños del Uruguay, reducirlo significativamente como se redujo la indigencia a menos del 5%? Sí, se puede reducir. ¿Se puede hacer en 5 años sí, eso? se puede en 5 años. Pero hay que poner en marcha estas políticas que le garanticen. Pero se puede, es decir, pero se puede a un costo que el Uruguay podría afrontar con el margen fiscal que tiene. Sí, con el margen fiscal y el margen de endeudamiento que tiene se podría. Se podría. Y hay que invertir en estas 4 cosas. Hay que generar políticas de empleo. Ahí tenés 2 cosas. ¿Y eso está en el horizonte de lo que Carolina se está imaginando? Sí, sí, claro, claro. Primero, está en el programa. Está en el programa, pero está en el programa. Se evitan los números. Digo, este es un punto importante. Esto está en el programa. No el objetivo, sino las políticas de las que estoy hablando. Sí. Y la política de cuidados hace tiempo que es más usada. Está así en el horizonte de Carolina. Yo lo he conversado mucho con ella. Porque ella tiene clara conciencia de que el problema de la pobreza infantil es las condiciones de vida de los adultos que están en esos hogares, como factor estructural. O sea, tiene claro que no es a partir de transferencias monetarias que vos vas a resolver este problema, aunque hay que hacerlas, son importantes, hay que mejorarlas por el banquito que hablábamos hoy. Pero hay que meterse en esto. ¿Y qué quiere decir hacer políticas de empleo? Ahí puede ser 2 cosas. Empleo garantido desde el Estado, pero con un nivel de razonablemente más potente que el viejo Uruguay trabaja. Más potente, digo, en sentido de empleos más necesarios, empleos que la sociedad vislumbre como que existen y que son necesarios, con mayores niveles de ingreso, con mayores niveles de formación. Que no tenga propaganda en contra. Eso se le llama el empleo garantido por parte del Estado. Este trabajo de Andrés y de Ivonne Perazo y de eso se mete con la renta básica y con el empleo garantido. Pero eso no es suficiente, porque es muy difícil expandir el Estado hasta, ¿no? Entonces necesitas que el sector privado tome personas de estos sectores que están más planteados. Que además no te olvides que además de las características que dijimos hoy, educativas, de género, de vivienda, están las geográficas, porque el grueso de estas personas adultos que viven en hogares están en la periferia de Montevideo, en las periferias de Canelones y en el noreste del país. Te puedo entrar casi que un poco por la ventana, pero sé que es a propósito de esto, pero la semana pasada estuve conversando en el primer programa del año de Legítima Segunda Dosis con Jaime Saavedra, vos lo conocés bien, yo lo quiero mucho, además Jaime estuvo durante mucho tiempo en la Dirección Nacional del Liberado y se dedica mucho a la población carcelaria y me mencionaba, son 15.000 o 16.000 los presos, ¿no? Varones, estoy hablando, ¿no? Donde los números de analfabetismo superan el 50%. Y yo me imagino. Además, muchos de ellos son padres de niños que son, después sí, obviamente hogar femenino, que muchos de esos niños son, o sea, que muchos de estos niños que tienen, están en condiciones de pobreza, probablemente sean hijos de personas que están, en el caso de los varones, recluidos, no digo que todos, pero
Es un dato pesado también, ¿no? Es un dato pesado. Por eso también sobre... Hay niños que se están criando en este momento en las cárceles con sus también madres, sobre ¿no? ese caso, sobre los liberados, también hay que trabajar esta perspectiva. Ahora, si tú haces una ley de subsidios al empleo del sector privado, Sí, que no distingue quién es el subsidiado, ¿no? sí. Lo que puede resultar es que finalmente las empresas tomen a los que igual conseguirían trabajo. Entonces, esto tiene que ser muy direccionado. Para darte un ejemplo muy extremo, si yo tomo a un joven blanco, varón, que tiene secundaria completa, el subsidio puede ser un 5%. Pero si tomo una mujer que tiene jefatura, tiene hogar a cargo, que vive en zonas determinadas y que no cumplió el ciclo básico, es 50%. Durante un año es un 50% el salario. ¿No? Y si la empresa te dice, bueno, pero, no sé, capacitalo de alguna manera porque... Y estamos incluyendo en el costo, durante ese año la capacitación. Ojo, también hay que decirle a la empresa, capaz que es un año y medio. Si termina el año y medio, con costos de capacitación del Estado y con subsidio estatal, y ella o él no sigue, me devolvés todo, ¿no? Me devolvés todo lo que puse de subsidio, ¿no? Porque la empresa tiene Tiene que tener la obligación de mantener esa persona. o mantener el puesto. Bueno, si la persona se quisiera ir, pero no, es probable que más bien la persona. ¿Ah? Entonces, para mí ahí, con empleo garantido y empleo subsidiado, con una fuerte... ¿De esto hay experiencia a nivel Sí, internacional? hay muchas. Hay muchas. ¿Funciona? Bueno, funciona, a veces sí, a veces no. Depende un poco el volumen del subsidio y el momento y el estado en que se encuentran las empresas y la economía, digamos, ¿no? Porque la ley de empleo juvenil en Uruguay no funcionó porque subsidiaba aportes patronales, era un 7,5%. Era poco, no... Pues sí que el Estado paga una parte del sueldo. Para una parte el sueldo nominal, sí. Probablemente tenga que ser descendente, capaz que arranca con 50, después va bajando. Eso todo hay que instrumentarlo. Lo segundo es la vivienda. Ahí sí tenemos un costo fiscal muy importante, pero hay que garantizar la vivienda, una vivienda digna. Una muy amiga maestra que siempre me decía, los niños que pasan los deberes tienen piso de barro, yo no les puedo exigir. Ahora, ese tipo, yo sabés que no soy economista, pero los charlo tanto con ustedes que al final uno va... Ese tipo de inversiones, la vivienda, más allá del mantenimiento que toda vivienda necesita, no son el tipo de cosas que uno puede conseguir financiamiento, en el sentido de ser como inversiones como por Sí. única vez, no Sí, es que vas a claro, estar todo el claro. tiempo... Por eso poniendo- yo te decía hoy, cuando te dije que había condiciones para que esto sucediera, te hablé de dos cosas. De la cuestión fiscal y de la cuestión del endeudamiento. Yo creo que una buena parte pueden ser fideicomisos de endeudamiento, que son por única... ¿Vos tenés una estimación de cuánto cuesta resolver este problema? Bueno, estamos trabajando en eso, sí. Todavía Pero no tenés un número. No, todavía un número no. Pero además acá yo le quisiera agregar una propuesta que también está en las bases programáticas y que tiene que ver con pensar que una parte puede ir por el lado del alquiler y no de la compra. O quizás con alquiler opción a compra. Y para eso hay experiencias muy exitosas en el mundo de construcción por parte del Estado de parques de vivienda con uso de fin de alquiler. Eso no estaba en los programas anteriores del Frente, está en este. ¿Ah? Eso que estás planteando surge también de un cierto análisis, no sé si crítico o una reflexión en torno de cómo funcionó la vivienda promovida, porque la vivienda promovida no... No. Puede decir que el Estado construya para alquilar, Claro. como hace algunos países de Europa. tienen Suiza, esto. Austria. Hay varios países de Europa que hacen eso. Suiza, Austria, Inglaterra, ahora no me acuerdo de memoria Se todo. garantizan una especie de parque de viviendas Exacto. que es el Estado el que las alquila. Sí, eso está. Hay un artículo no hace mucho de Anaí Bermúdez que habla un poco sobre eso en la diaria, que está muy bien. Para mí es una inversión muy importante. Podés pensar en alquileres con opción a compra. También tiene que ver con la idea de que quizás ya la sociedad no piensa tanto en la casa propia. Capaz que ya no, para los jóvenes que van a acceder a su primer vivienda, hay como un cambio de mirada sobre... Es que ningún joven común
común, y me refiero... Cree que puede acceder, claro. No me refiero de sectores más humildes, me refiero de sectores universitarios, considera que puede comprar una casa. Ah. Eso sería algo real hace 40, Entonces, 50 otra vez, años. igual que el empleo, hay que pensar en un mix entre políticas públicas y políticas privadas. ¿Has hablado con Cristina Lustenberg Sí, sobre claro. estas cosas? Sí, claro. Porque ella también ha venido trabajando mucho, Sí, incluso sí, logró claro, un proyecto claro. de De ley. hecho, cuando publiqué esto en Brecha, me llamó enseguida. Y yo he hablado bastante, sí, he hablado mucho con ella. Bueno, Estamos de hecho, te digo porque estuvimos en la unidad temática. Cristina, además de ser, también haber compartido gabinete y ser, es también un poco referente de la precandidatura de Yamandu Orsi en este tema, y creo que de toda la izquierda. Y yo la entrevisté no hace mucho. Me dio la sensación, también me la das vos, Daniel, de que realmente se va a hacer un énfasis como para resolver este problema. Porque yo le decía... Pero espera, y ahí, porque perdóname. simplemente quiero hacer una breve reflexión al travesaño, ¿no? Al travesaño de Matías Brum, digamos. El sistema de cuidados. Que es el sistema de cuidados, digamos, ¿no? Ahí sí hay que hacer una inversión no económica, porque, claro, es un sistema que el Frente Amplio creó muy al final no, de mitad de gobierno. Esto se creó en el 2011, cuando en mi ministerio creamos el asistente personales para la discapacidad, después en el tercer gobierno con la dirección de Julio Bango. Me acuerdo, Julio Bango dirigió esto durante un tiempo. Dirigió el sistema de cuidado y lo amplió bastante, y ellos desarmaron bastante esto. Sí. No sé si tanto lo desarmaron en términos financieros, pero como cada cosa está por su lado ahora ya no hay sistema de Pero yo cuidado. conozco gente que tenía Asistente niños personal. con TEA, con trastorno del espectro autista, tenía asistentes, y después Por se le eso. volvió una locura conseguir un asistente. Me volvió una locura. Entonces ahí hay que meter. O sea, en eso Y, se y retrocedió. yo creo ahí que el sistema de cuidados tiene tres valores. Tiene uno que cuida. Ese es el primero, o sea, que le da a esa jefa de hogar la posibilidad de salir a trabajar y ser parte de este programa de trabajo subsidiado o de empleo garantido del Estado, cualquiera de los dos en los que vaya a ser parte. Ese es el primer valor, desde este punto de vista el más importante. Pero tiene un segundo valor, y es que genera a su vez, él mismo genera empleo. El propio sistema genera empleo. Y en general el sistema de cuidados tiene ciertos requisitos de calificación, pero no es un trabajo de extrema calificación. El cuidado de niños, bueno, hay que tener ciertas calificaciones, ciertas sensibilidades, pero además puede ser un empleo de cercanía, porque puede ser algún joven que estudia y es amigo, que estudia contigo y que tiene 4 horitas para estar allí con tu hijo, y otro tiene otras 4 horitas, ¿no? O sea, se puede conformar eso que los españoles llaman el empleo de cercanía, y que constituye un nivel de empleo que es primera experiencia laboral para mucha gente, ¿no? Resuelve el problema del cuidado, pero al mismo tiempo resuelve el problema del empleo. Recordemos que de los 80.000 trabajadores, de los 140.000, perdón, desocupados en Uruguay, 80.000 son menores de 29 años, ¿no? O sea, tenemos 6 de cada 10 son desocupados. Entonces, yo creo que ahí, con estos ejes y este travesaño, nosotros podemos reducir significativamente dentro de un marco de políticas adecuadas. Requiere mucha interdisciplinaridad, mucha transversalidad y mucha conducción política. Muchas gracias, Daniel Olesker, por habernos acompañado. Vamos a seguir hablando contigo a lo largo de este año. Va a estar muy intenso en cuestiones políticas, un año de campaña electoral. Sí. Pero también es un año, porque hay que reconocer que los años de campaña electoral también son años donde se discuten muchas propuestas y donde está esa expectativa de cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque no es solo que el empleo, como decís vos, es una propuesta que también enamora. Es que realmente uno en una campaña electoral, si se entusiasma un poco, se entusiasma con ideas de cosas para hacer, ¿no? Y va a haber mucho de eso y seguro te vamos a estar consultando. Gracias, Daniel, perfecto, por habernos acompañado. Por favor. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad.
sin hábitat, sin hábitat, sin hábitat, con hábitat, con hábitat, con hábitat, sin hábitat, sin hábitat, con hábitat, hábitat. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con hábitat, con hábitat. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo like y suscribiéndose a nuestras plataformas y haciéndose socios, aquellos que puedan hacerse socios o socias de nuestra comunidad. Les había prometido el viernes y también en el programa, al inicio del programa, que iba a hacer un análisis completo del dictamen del fiscal penal de delitos económicos y complejos de primer turno, Alejandro Machado, que archivó la causa o el caso derivado de la denuncia que hizo este directorio actual de Antel, o sea, el directorio de Antel de este gobierno, en el momento en que lo precedía Gurméndez, por la construcción del Antel Arena. Esa denuncia fue presentada en noviembre de 2021 y ahora, un poco más de 2 años después, el fiscal Machado decide clausurar las actuaciones por inexistencia de delito. Y lo hace en un dictamen, que tengo acá, de 88 páginas, que me leí todas, porque quiero explicar con detalle las cosas que dice el fiscal Machado, que son mucho más que decir que no encontró delitos que puedan ser imputados, por el cual archiva. Dice muchas cosas que creo que la gente todavía no conoce y que creo que debemos comentar. Así que vamos a hacer este análisis y ustedes me disculparán el tiempo, un poquito de tiempo que voy a insumir en hacerlo, porque ya les digo, son 88 páginas. Pero vamos a hacerlo de una manera que esperemos que sea clara para todos.
Lo primero que hace el fiscal Alejandro Machado es, como en todo dictamen, remitirse a cuál fue la denuncia, cuáles fueron los elementos que llevaron al directorio de Antel a presentar esta denuncia por abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, lo que está tipificado en el artículo 162 del Código Penal, o lo que la gente llama abuso innominado de funciones, que, como saben bien los abogados o los juristas y muchas personas que están informadas y que siguen la política y que siguen la realidad del Uruguay desde hace mucho tiempo, es una bolsa donde se puede poner todo aquello que no está estrictamente tipificado en el código, pero que te parece que es una conducta abusiva de parte de un jerarca. ¿Sí? Entonces vos, cuando haces una denuncia por abuso innominado, estás diciéndole acá hubo algo que no está explícitamente tipificado por la norma, pero que entra dentro de un abuso, es decir, un uso extralimitado de sus prerrogativas, de su poder, de sus competencias. Y entonces, la denuncia dice que la construcción del Antel Arena, que fue llevado adelante por Antel durante la presidencia de Antel de la ingeniera Carolina Cose, ¿sí?, de acuerdo a los denunciantes, contraviene las normas en una serie de aspectos que ellos quieren denunciar. Y Machado cita los aspectos y los fundamentos que presentan los denunciantes. Primero, los denunciantes dicen: esta obra del Antel Arena contraviene el principio de especialidad del ente. ¿Y qué significa esto? Que está establecido en el artículo 190 de la Constitución. ¿Qué significa esto? El principio de especialidad del ente, grosso modo, dice que los entes públicos, por ejemplo, Antel, tienen una serie de cometidos establecidos por la ley y no pueden hacer obras o inversiones en cosas que están más allá de su especialidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo grotesco. Una telefónica no puede construir un hipódromo. Una telefónica o un ente como UTE vinculado a la energía eléctrica no puede usar dinero del ente para hacer, no sé, una cancha o un estadio de carreras de autos. O sea, cosas que no tienen nada que ver con los cometidos del ente. Eso sería, grosso modo, el principio de especialidad. Y eso es lo que, en buena medida, justifica la denuncia, pero no es lo único que justifica la denuncia. El denunciante, además, cuestiona que el costo de esta obra, ¿sí?, de acuerdo a una auditoría que ellos mandaron a hacer a una consultora, a una auditora, este directorio de Antel, fue de 120 millones de dólares, dice, cuando estaba proyectado en un costo de 40 millones de dólares. Esto dice el denunciante. O sea que hubo un sobrecosto que triplica el costo previsto. Lo cual es, ellos dicen, esto llama poderosamente la atención, porque una obra que se proyecta a costar 40 millones de dólares termina costando 120 millones de acuerdo a la auditoría de Ecovis. Además dice que durante la ejecución de la obra, Antel hace un conjunto de compras directas, de las cuales hasta casi el 10% del valor total de la obra, ellos hablan alrededor de 10 millones de dólares, de casi el 10% de aquellos 120 millones, ¿no?, son compras directas sin competencias a una empresa que se llama ITC Sociedad Anónima. Y el resto son compras directas con competencia. Competencia significa que hay oferentes,
pero que igual no se ajustarían a los procesos licitatorios, donde en general la favorecida fue para la construcción Teima, Sociedad Anónima, que fue la empresa constructora que ganó esta licitación. Además dicen los denunciantes que el conjunto de gastos estuvo observado por el Tribunal de Cuentas y Antel reiteró los gastos, o sea, habiendo esas observaciones, decide Antel hacer el gasto igual, aunque el Tribunal de Cuentas estuviera observando el gasto. Cuestiona el proyecto en el sentido de esa finalidad teórica que tenía el proyecto de servir como sponsorización o forma de establecer marca, de generar lo que se llama naming rights, o sea, derechos de imagen, que es una de las justificaciones de la obra. Y cuestiona también que el Antel Arena dio pérdidas durante el periodo que ellos consideran que es desde la inauguración hasta que hacen la denuncia. Bueno, en realidad consideran hasta mediados de 2020, la denuncia judicial la hacen en el 2021. Y cuestionan también que muchas veces el directorio de Antel, a partir de 2013, cuando se empezó a gestar esto, puso en confidencialidad o estableció el secreto de muchas de sus actuaciones. Bueno, eso es lo que denuncian. Se presentó un abogado en representación de Antel, Gustavo Bordes, creo, ¿sí? No, me estoy... Sí, GB, el doctor GB, que hizo esta denuncia. Entonces, comienzan las actuaciones Alejandro Machado y lo deja sentado en su dictamen y empieza a responder uno a uno todas y cada una de las imputaciones así que hacía Antel. En un capítulo, que es el capítulo 2 de este dictamen, que dice resolución y sus fundamentos. Les leo el primer párrafo y después les explico los fundamentos. La resolución dice: una vez realizada la correspondiente instrucción de la denuncia de Marras, a saber, el estudio de los diversos informes y consultas jurídicas, dictámenes e informes del Tribunal de Cuentas, declaraciones de denunciantes, testigos e imputados, esta representación fiscal habrá de disponer el archivo de la misma en méritos a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho. O sea, ya dice, voy a archivar y acá voy a explicar por qué. Y entonces dice, bueno, vamos a analizar uno a uno todo lo que denuncia el directorio de Antel. Y empieza por el principio de especialidad, el que les hablaba de las competencias del ente. Y entonces menciona todos los informes jurídicos que Antel, para hacer esta obra, Antel y la Intendencia, recordemos el proceso, se cayó el cilindro y la Intendencia de Montevideo le plantea a Antel hacer un estadio multipropósito, un convenio. Antel toma la idea, empieza a evaluarla y dice, a ver, veamos qué factibilidad tiene esto, qué puede hacer Antel, y empiezan a trabajar en ideas. Y se les ocurre la posibilidad de hacer un estadio altamente tecnificado, multipropósito. El directorio empieza a pensar esa idea y lo primero que hace son estudios de factibilidad, que los hacen los propios organismos y gerencias del ente, y también empieza a pedir informes jurídicos, dentro del ente y fuera del ente. Todos los informes jurídicos, todos, que incluyen a los responsables de jurídica de Antel, a la consultora KPMG Internacional, la auditora externa de Antel, y la Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho Constitucional, y también el asesor letrado de Antel
Y otros constitucionalistas, por ejemplo, José Corseniak, dicen que esta obra no se aparta de ese principio de especialidad y lo explican. ¿Cómo debe ser analizado el principio de especialidad? Y dice, no puede haber una visión restrictiva del principio de especialidad en el sentido de que, por ejemplo, a una telefónica le corresponde solo brindar teléfonos y transmisión de datos, porque hay un poder implícito que tiene el ente, que tiene la empresa, que es lo que Corseniak dice, las vías y medios para poder llevar adelante su cometido, que tiene que cumplir. Uno de ellos, indudablemente, es la posibilidad de hacer publicidad, promocionarse, tratar de que la empresa que está en competencia con privadas, a diferencia de otros entes que tienen monopolio, Antel no tiene el monopolio de las telecomunicaciones, salvo la comunicación, que es la que menos se usa, de telefonía de base, pero no tienen celular, no tienen internet. ¿No? Tiene que poder hacer publicidad y tiene que poder hacer marketing, porque eso forma parte de las vías y medios para poder llevar adelante su cometido, que es, en última instancia, los negocios vinculados con las telecomunicaciones. Y además dice, el principio de especialidad dice que no puede hacer negocios u obras o inversiones por fuera del giro, ni siquiera dice por fuera de los cometidos explícitos taxativos. Y está claro que está dentro del giro de las telecomunicaciones la posibilidad de hacer una obra que significa para Antel sponsorización, marketing, imagen, nombre, derechos de nombre. Como está la prueba de que hay en otros países como 20 o 25 arenas asociadas a telefónicas privadas en el mundo. Todas las consultas jurídicas dicen lo mismo. Esto está dentro de las competencias o está dentro de la especialización, no viola el principio de especialización. Solo hay una consulta o solo hay un dictamen contrario a esta hipótesis y es el dictamen del Tribunal de Cuentas, que Alejandro Machado cita y dice es un dictamen que salió 3-2. Ustedes se pueden imaginar por qué salió 3-2. Y bueno, en ese dictamen del Tribunal de Cuentas se cuestiona este principio de especialización, pero es el único. Por lo cual Machado dice, se podrá estar a favor o en contra, pero no pueden decir que no está fundamentado, porque todos los informes jurídicos que pide Antel, adentro, afuera, por auditores externos internacionales como KPMG, por el Instituto de Derecho Constitucional de Facultad de Derecho, todos dicen que sí. Y los que pide la Intendencia, todos dicen que sí, que se puede hacer. Por lo cual dice, esto está descartado. Acá no hay un problema en ese sentido. Está fundamentado por el directorio. Puede estar de acuerdo o no con que haga la obra, pero no hay un problema de constitucionalidad. Empieza a analizar entonces las otras cosas que discute o que impugna de algún modo el denunciante, el directorio de Antel. Y entonces dice, vamos a meternos en el costo de la obra. El costo de la obra, el denunciante, con la auditoría esta de Ecovis, dice que fue de 120 millones de dólares. Pero el fiscal Alejandro Machado demuestra que el único informe oficial sobre el costo que surge a partir de un pedido de informe del senador Pablo Mieres en el año 2019 es el hecho por el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas respondió a ese pedido de informes haciendo el cálculo y diciendo que el costo de la obra era de 85 millones de dólares, no de 120. Y analizando esto, Machado dice, pero ¿cuál debió ser el costo de la obra? Y encuentra que los 40 millones de dólares están mencionados de acuerdo al llamado que hizo en su momento Antel para ofrecimientos, para
potenciales empresas que estuvieran dispuestos, que se presentaron a la licitación para la construcción de esta obra, los 40 millones eran solo para la obra civil. Y así lo decía el llamado. Y así se aprobó. Eso significa solo el edificio y las obras civiles vinculadas con la construcción del Antel Arena. Pero ya estaba previsto en el proyecto que después había que equipar el Antel Arena y que había que hacerle un montón de cosas. Y los ingenieros, que además declaran en el juzgado, ya tenían previsto que el costo iba a estar más o menos al costo internacional. Venían de hacer uno en Brasil, alrededor de $4.000 por butaca. Y como el Antel Arena tiene la posibilidad de tener 12.000 butacas o 12.000 personas, 12.000 por 4.000 te da 48 millones de dólares. O sea, 40 millones de dólares la obra civil más los 48 millones de dólares que se preveía en su equipamiento y que ya estaban proyectados, son 88 millones de dólares. Y lo que costó fue 85. Y esto es el informe oficial del Tribunal de Cuentas sobre el costo y esta es la evaluación real de costos, que además coincide con el escenario, uno de los escenarios previstos por el directorio de Antel, de cuánto iba a costar el proyecto. 66 millones más tributos, lo que lleva al final a los 80 y pico de millones de dólares. Es más, el propio director nacionalista del momento tenía estimado que iba a costar alrededor de 100 millones de dólares. Y estuvo a favor, por otra parte, de la construcción del Antel Arena y lo tuiteó en su momento. O sea, pasaron años diciendo que había costado 120 millones cuando no había costado 120 millones. ¿De dónde surge esta cifra? Se pregunta Alejandro Machado. Surge de esta auditoría que mandó a hacer este directorio de Antel, que no coincide con la auditoría ni que hicieron adentro ni la de KPMG, que dijo que había costado 120 millones de dólares. Pero esa auditoría, y lo menciona explícitamente Machado, se hizo sin seguir los procedimientos de auditoría que hay que seguir, sino utilizando otros procedimientos que, por cierto, en la base del llamado para hacer la auditoría que hizo este directorio, en el punto 2, lo obliga a usar un procedimiento distinto para que le dé un costo mayor. Y confunde gastos con inversiones. La auditoría está mal hecha, es trucha. Es demoledor lo que dice Alejandro Machado. Inventaron un valor. Usando un procedimiento de auditoría que no corresponde, inventaron un valor. Y que además no se condice con el valor de lo que costó la obra. Y yo te agrego, esto no lo dice Machado, que es una auditoría que hizo este hombre Callafa, que era militante del Partido Nacional, porque se le ordenaron además a amigos hacer la auditoría. A un militante que tuiteaba. Me voy a tomar unos pocos minutos más de lo que tenía previsto, pero quiero terminar de desarrollar los argumentos que usa Alejandro Machado para archivar. Entonces empieza a decir, ¿qué pasa con eso que dicen que hizo compras directas? Y Alejandro Machado divide esto en las compras directas en competencia, esas que favorecieron a Teima, y las compras directas a ITC, Sociedad Anónima, las que fueron compras directas explícitamente, esos 10 millones de dólares que no son en competencia. ¿Y saben lo que encuentra Alejandro Machado? Que Antel desarrolló un procedimiento competitivo incluso más sofisticado que el que usa hoy mismo y que ya era habitual. ¿Por qué? Porque le pide a KPMG que genere un procedimiento competitivo para hacer este tipo de compra directa. Primero porque está habilitado por el TOCAF para hacerlo y está habilitado por el TOCAF para hacerlo porque Antel es una empresa en competencia con otras privadas. Entonces tiene previsto mecanismos competitivos de algún modo que uno puede decir son un poco más simplificados para no perder con los privados. Y de las 40 empresas que se presentaron y de las 7 que finalmente presentaron la propuesta, ninguna recurrió o impugnó la decisión de Antel de contratar a Teima porque por otra parte era la más conveniente. Y lo reconocen ellos mismos en las declaraciones. O sea que eso, no hay nada reprochable en eso. Incluso describe cómo fue el procedimiento de competencia. Pero cuando se va al otro, a esos 10 millones gastados en una especie de compra directa sin competencia, dice, pero pará, porque la empresa seleccionada por Antel para esas compras directas que tienen que ver con la asesoría, la proyección, la planificación, todo eso, ITC,
es una empresa que es propiedad de Antel, que funciona en derecho privado, pero que es de Antel. Y Machado le dice, claro que Antel compró a una empresa que era de Antel, pero ¿quién le va a comprar afuera algo que ellos mismos tenían? Y además el TOCAF habilita, en el caso de compras entre entes públicos o empresas de este tipo, habilita hacerlo así. Porque esto no te lo dijeron, te dijeron que hacía compras directas, no te dijeron que las compras directas eran a una propia empresa de Antel. O sea que Antel se estaba comprando a sí mismo algunos servicios, que claramente es el procedimiento conveniente, pero ¿a quién le iban a comprar? ¿A Movistar? Imagínense ustedes que Antel comprara celulares para que el directorio de Antel usara Movistar. No, tiene que hacer usando las empresas de Antel. Analiza también entonces el problema del gasto observado y de la reiteración del gasto. Esto que todo el mundo sabe que es habitual en el Estado, y que además existen procedimientos para esto, también es lo habitual de Antel hoy. Incluso menciona la cantidad de millones de dólares que se gastan hoy en gastos que después son observados. Y no solo eso. Dice, el Tribunal de Cuentas observaba los gastos porque al haber hecho una observación sobre la especialización, aquella observación original, era el único dictamen, 3-2. Cuando él menciona que fue 3-2, quiere decir que lo votaron blanco y colorado. Porque así es el Tribunal de Cuentas, así se conforma. Pero no los otros. Dice, como habían objetado el gasto original diciendo que estaba fuera de la especialización, algo que no dice más nadie, después objetaron en cascada todos los gastos. Pero no era porque cada gasto en sí mismo lo analizaban, sino porque objetaban en cascada. Entonces era normal que Antel reiterara. Y dice, y además no tiene nada de extraordinario porque el propio abogado representante de Antel en este litigio, o sea, el abogado que fue a presentar la denuncia, está contratado, y lo menciona Machado, con un gasto que está observado. El denunciante lo contrataron con un gasto observado y está denunciando que Antel reiteraba gastos. Cuando empieza a analizar las pérdidas, en el periodo considerado que va hasta junio o julio de 2020, desde el arranque hasta el 2020, dice, pero además este periodo está mal considerado porque ustedes están considerando el periodo de inicio del emprendimiento, que abre el 2018, hasta el 2020, cuando todo el mundo sabe que al iniciar una cosa de este tipo, tiene un tiempo que tiene que acomodar, de amortizar, de pérdida, digamos. Pero además están considerando también una parte que es pandemia, donde está todo cerrado, que fue un hecho extraordinario y excepcional. ¿Qué esperaban? ¿Que tuviese ganancia en pandemia cuando no se podían hacer actividades? Dice, en la evaluación además de las pérdidas, no mencionan nunca, estos auditores truchos, justamente el propósito de sponsorizar. No evalúan cuánto gana Antel por la sponsorización y por haber situado la marca, que era el objetivo. Por lo cual, le parece como escandaloso. Después analiza también el informe que acompaña a esta denuncia, que es el informe de la JUTEP. Lo deshace, dice que no tiene rigurosidad jurídica porque la propia JUTEP reconoce en el informe que hace el informe basándose solo en la auditoría trucha. Ah, pero si no tomaste en cuenta ningún otro dato, ni siquiera le diste derecho a la defensa, Antel. Hiciste una auditoría que se la mandaste a hacer a un amigo, a Cayafa, que hizo además una evaluación de costos que no es verdad, porque no costó 120 millones de dólares, y te basaste, la JUTEP se basó solo en ese informe para hacer un cuestionamiento y lo reconoce además, que no analizaron ninguna otra cosa, dice usted no tiene seguridad jurídica. Cuando habla de los costos comparados, los denunciantes dicen, por ejemplo, el Movistar Arena en Argentina y otro en Colombia y otro en no sé dónde. Alejandro Machado dice, pero menciona esos casos, los precios, y dice, pero a mí lo que me dieron es una copia de una página web del diario La Nación, una nota de Radio Caracol de Colombia, y el tercero lo sacaron de Wikipedia. Y dice, no es serio esto. Estos no son costos oficiales. Me hizo acordar a Argentina cuando el fiscal Bonadío sacaba los peritajes de Rincón del Vago. Le faltó sacarlo de Rincón del Vago. Y el tipo dice, no, esto no puede ser ni analizado. Porque vos me querés comparar los costos de otras obras y sacaste la información de una nota de Radio Caracol.
todo bien con Radio Caracol, pero ¿por qué yo le voy a dar pelota a lo que dice Radio Caracol? No tengo ningún valor oficial. Entonces dice, voy resumiendo porque ya usé muchos minutos, aunque estaría mucho más, porque esto es impresionante. Dice que no costó lo que dicen los denunciantes, que el costo se ajustó a lo que iba a costar, incluso para mí costó 3 millones de dólares menos de lo que iba a costar. Que la auditoría que presentaron está mal hecha, que calcula un costo que es falso, que no analiza las ganancias reales, que cuando quiere meter las pérdidas infla tanto el asunto que pone la pérdida en pandemia. Dice que hasta el abogado que se representa ante él es un gasto observado y cuestiona a Antel por haber hecho gastos observados. Menciona cuántos millones de dólares gasta Antel hoy mismo en gastos observados. Demuestra que la compra directa esa que tanto les molestaba se hizo a una empresa que era de Antel. Demuestra que la otra compra directa cuestionada fue con un procedimiento de competencia y un procedimiento de competencia sofisticado y que ningún otro oferente impugnó. Y que está demostrado, además los testigos lo dicen todos, los ingenieros, todo, que se usó la más conveniente en términos económicos. O sea, no hay nada. Nada. Y estuvieron 2 años en el juicio y más de 6 años de campaña instalando una falsedad. Por eso le quería dedicar todos estos minutos, que igual no me es suficiente porque tenía más cosas para decir, porque son 88 páginas, las leí, yo soy de esas personas que se acuerda de memoria de las cosas, ¿no? Y se acuerda, y me dan ganas de seguir y seguir. Pero es demoledor. ¿Y saben de qué se está agarrando ahora el gobierno? De una parte donde él dice que puede haber cierta desprolijidad o gasto dispendioso. En el caso de la desprolijidad es porque dice, muchos de estos informes estaban en diferentes entes de Antel y eso puede ser desprolijo. O sea que te estás quejando porque el informe estaba en diferentes escritorios y no estaba reunido en una carpeta y hubo que reunirlo. O puede ser dispendioso porque, bueno, uno puede discutir, dice si esta obra había que hacerla o no, pero eso no tiene nada que ver con lo jurídico. Eso tiene que ver con una cuestión, una concepción, si hay que hacer una obra o no, pero no tiene nada que ver sobre si el directorio de Antel o la empresa está haciendo una obra de manera legal. Uno puede discutir los contenidos, claro, porque por eso hay diferentes gobiernos y hay diferentes pensamientos, pero nada tiene que ver con la ley. Y de esa pavada se agarran en 88 páginas donde le dicen que es trucho tu auditoría, que la JUTEP actúa sin rigurosidad jurídica, que es mentira que tuvo ese sobrecosto que están diciendo, que además está mal evaluada la ganancia, o sea, todo los deshace, es una demolición. Dicen que el presidente llamó a la directora de Antel, la presidenta actual de Antel, porque Gurméndez es precandidato, no sé por cuánto tiempo, porque después de esto Gurméndez debería pensar si debe ser precandidato, para decirle que tienen que apelar, o aparentemente eso ha trascendido. Pero yo no creo que una apelación de una cosa de esta contundencia lleve a ningún lado. Sí creo que hay intenciones de presionar al fiscal Alejandro Machado. ¿Y saben por qué creo que hay eso? No por este caso, que les duele mucho, sino porque Alejandro Machado es el que tiene en sus manos la causa madre del caso Marcet y la causa hija de la destrucción de documentos públicos para esconder pruebas sobre el caso Marcet en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Le tienen miedo a este fiscal, le tienen mucho miedo, entonces quieren meter mucha presión porque saben que cuando empiecen los desfiles ahí se les va a complicar. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad.
Cada domingo, por UCL, Legítima Defensa Segunda Dosis, con Leandro Grille y Víctor Hugo Avelando. Un programa que trata en profundidad, en una ronda de análisis, los temas que influyen en la actualidad uruguaya. No te lo podés perder. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan, los que se han sumado, los que están poniendo like, los que están haciendo donaciones y todos los que están comentando. Les contaba hace un rato que Poppy hoy estaba engripado, así que además de mandarle un fuerte abrazo a Poppy, hoy nos va a acompañar en el habitual segmento del Café con Poppy, un té con Sofi Pinto Román. Buenas noches, Sofi, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Qué lugar me tocó llenar? Saludos a Poppy. Espero estar a la altura. Debe estar mirando y diciendo, así pasa la gloria del mundo, como dice la locución latina. Dice ya, y viene, me cambian por Sofi Pinto Román. Sofi, varias cosas han sucedido en estos últimos días, además de la invasión de mosquitos que es alucinante y que va a durar unos cuantos días más. A los que les interese saber, no es el mosquito que transmite el dengue, la Aedes aegypti, es otro tipo de Aedes, que es el Albifacciatus, pero no importa, es un mosquito campero y pica, y está pululando. Ya me la veía venir, porque en Argentina, en Buenos Aires, había una invasión de estos mosquitos, y con la lluvia, con el calor, bueno, va a durar algunos días más, según dicen los entomólogos expertos. Hay que ponerse ropa larga, andar con el espiral ahí, el espiral, abajo de los dientes, entre los dientes. Que subsidien el repelente o algo, porque sale 220 pesos. Repelente. Me recomendó el peluquero el jabón de coco. Mira. Nunca usé jabón de coco. Dice, vos te pones jabón de coco y es santo remedio, me dijo el peluquero. Lo que sí es la citronela funciona muy bien, la malva citronela. ¿Sí? La plantita, ¿sí? La queman ahí, esa cosa de yuyera, sí. Bueno, ahí tenemos jabón de coco, la citronela, bueno, y después todos los procedimientos habituales basados en piretroides, que eran los que confiábamos, pero estos mosquitos aguantan y aguantan. Vamos a analizar los temas de esta semana. Estuve en el bloque pasado explicando bastante de la sentencia, de todas maneras creo que es un hecho significativo esta semana. A propósito de la sentencia de Alejandro Machado, creo que solo me queda a mí decir que es notable cómo reaccionó de virulento el gobierno y sus legisladores, dirigentes, con una presión muy clara a la Fiscalía. Se está evaluando incluso entre los fiscales ir a hacer la denuncia internacional porque se sienten muy presionados por los políticos, salvo, si se quiere, Manini Ríos, que dijo, no tengo elementos para decir que fue flechada. Incluso en la nota que la diaria cita, Manini dice, y además en la obra pública siempre son cosas que quedan, dice. Sí, de hecho dijo que le gustaba, que le hacía bien al barrio, a la zona. Mencionó, no solo habló de la justicia, sino que dijo que incluso delante de la arena le parecía una buena obra, fue más allá. ¿Te acordás cuando Sergio Puglia, hoy referente de cultura del Partido Nacional, dijo que quedaba en la loma, un lujo en la loma del Quinoto? Porque así se refirió ahí a la zona de Villa Española. Eso Manini, fue fea esa de Puglia, ¿no? Fue fea. Pero Manini dice al contrario, dice, no, el barrio le hace bien. Y la verdad que es una obra que tiene un impacto sobre el barrio, porque tiene que ver con toda la parte de afuera, también tiene... O sea, la obra no es solo la obra edilicia, también hay plaza, escuela y de todo, y ha cambiado un poco la cara del barrio. Pero eso es el único comentario adicional. Y que Manini se despega, ¿no? Una vez más, que esto lo hemos visto en varios temas, de la posición dominante dentro del gobierno, incluso dentro de la coalición multicolor, con algunos temas que son polémicos o que tienen algún tipo de vinculación con el Frente Amplio. Se para como, bueno, yo en realidad tengo mi propia postura y puedo ser crítico. No es que voy a ir atrás como si fuera parte del rebaño a todo lo que marque el gobierno, ¿no? Ideológicamente siempre he dado la sensación, porque cuáles son los temas además, que Manini, o Cabildo Abierto, o por lo menos en la voz de Manini en principio,
más bien está a favor de las inversiones públicas o del Estado. No tiene una concepción liberal, o una concepción de que el Estado se tiene que retirar. Entonces, no quiso que se desmonopolizara ANCAP, no quiso tampoco que se avanzara tanto, ¿te acordás? En el tema de telecomunicaciones, que como para entregar la infraestructura de Antel, siempre, digamos, una especie de derecha muy conservadora, pero estatista. No tiene ese rasgo liberal que tiene el herrerismo, que tiene la calle Pou, y acá lo hace sentir de nuevo, diciendo, bueno, esto es obra pública. Y a mí la obra pública, en principio, dice Manini, me gusta. Por lo menos queda. Hay que discutir si está bien, si está mal. O sea, sí, marca un perfil, pero además lo marca en una cosa en que habitualmente marca el perfil Cabildo Abierto. Ahora, en otros temas, Cabildo Abierto ha dado una muestra a lo largo de todos estos años de ser bastante negacionista con respecto a los derechos humanos, con respecto a todo lo que tiene que ver con el pasado reciente. Y el gobierno tiene una sintonía que nuevamente se expresa en lo que son los cambios propuestos en el programa de historia para educación media superior, o sea, a partir de cuarto año del liceo, que generaron que la Asociación de Profesores de Historia saliera muy fuerte, ¿no? ¿Lo viste? Sí, de hecho, porque si hacemos un poco de memoria, en un momento se había querido introducir cambios a nivel de ciclo básico que, por ejemplo, eliminaban el concepto de terrorismo de Estado y lo cambiaban por otros, hablaban de la guerrilla y bueno, eso en su momento tuvo una respuesta muy fuerte y el CODICEN dio marcha atrás. Pero ahora, con el programa de lo que antes era cuarto, que ahora se le llama primero de bachillerato, sucedió lo mismo. Sobre todo se cambió la bibliografía y se quitó el término terrorismo de Estado, pero una frase súper larga que dice algo así como consecuencias negativas que atentan contra los derechos de la población, una cosa así. Y otra cosa que mencionan también como algo importante es que se habla de las violaciones a los derechos humanos de los movimientos guerrilleros. Y lo que se menciona desde la Asociación de Profesores de Historia es que en realidad en la práctica historiográfica es el Estado el que comete violaciones de derechos humanos y además por cómo está planteado, se mencionaba de Masi, Carlos de Masi en La Diaria, es como una línea argumental que se usó mucho durante la dictadura, porque aparece como que la dictadura fue una respuesta a las violaciones de derechos humanos por parte de los movimientos guerrilleros. Entonces, mencionan eso, una alineación al discurso dictatorial. Carlos de Masi, que es uno de los historiadores, si se quiere, es el historiador más importante en este momento, que vivo en el Uruguay, pero digo, es uno de los más... sin duda es el referente, es uno de los referentes de los historiadores en el Uruguay. Fue más allá incluso, porque en La Diaria, por lo menos yo leí en algunas de las notas que se dio, él habla de que esto encuadra dentro de una filosofía negacionista, ¿no? Que es grave, ya no lo toma como, bueno, siempre quieren rebajar, no, negacionista de lo que sucedió en la dictadura. Por lo cual, eso avanza en relación con lo que antes habían hecho, que había sido incluir, por ejemplo, bibliografía, ¿te acordás de Sanguinetti y cosas así? Y está planteado para empezar ahora, en pocos días cuando empiecen las clases, aunque él advierte que los docentes de historia van a seguir enseñando mucho más allá de lo que le diga el gobierno, porque claro, el problema es que los docentes de historia no te la llevan, no van a cambiar su cabeza y van a ponerse negacionistas, ¿no? Y obviamente que ningún cambio de lenguaje es inocente, ¿no? En todo, pero en esto obviamente que el lenguaje importe mucho, sobre todo cuando la historia sigue estando en disputa y se siguen queriendo instalar relatos diferentes, pero es imposible en realidad en los hechos generar un contralor, no va a haber una inspección en cada clase de historia para ver si algún profesor dice o no dice terrorismo de Estado, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo la impunidad sigue existiendo, porque es decir, sucedió esto con ciclo básico, se generó tu movimiento, se cambió. Y no es que eso genera un antecedente y se dice, bueno, desde el CODICEN aprendimos que esto no está bien, escuchamos a las otras partes, no va a suceder. No, si no estás arriba, o sea, todo el tiempo revisando, parece que al final... Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué lo cambiaron en el otro lado? O sea, claramente no fue por un tema de convencimiento. Se ve que cedieron ante la presión de la opinión pública y de la gente. Entonces, tenés que hacer eso cada vez para que no avancen estos cambios. Porque si no, te acordás ese concepto, ¿no? Si pasa, pasa. Pero claro, esto no pasa así nomás. Ahora, la idea de la derecha siempre ha cuestionado la educación
incluso me acuerdo hace poco se presentó en un centro de estudio del Partido Nacional una cosa con el problema de Gramsci, ¿no? Que es también Milei en Argentina, que como una especie de lugar común de decir más o menos que las instituciones educativas están tomadas por el marxismo o por la izquierda y que hay que revisar todo eso como si en el Uruguay o en Argentina, no sé, hubiese gobernado, no sé, Fidel los últimos 40 años. Ahora, entonces dicen la educación es adoctrinante, adoctrina, tienen tomadas... Ahora, las cosas que hace el gobierno no pierde la oportunidad de politizar cualquier cosa. Yo creo que esto hay que observar porque hay una cierta hipocresía en esto. Por ejemplo, lo que fue el otro día, la inauguración de esta oficina de multimides y multicoso en Casaballe, donde el periodista Leo Sarro saca un video y muestra que estaban puestos los globos blancos y celestes, con los colores del Partido Nacional. Cosa que no sé si no le costó el trabajo a Leo Sarro, porque lo echaron de Radio Monte Carlo, habría que ver si es por eso, pero da la sensación de que eso fue después pesó. De eso. Ahora, esto también fue cuestionado por el Partido Colorado, por Cabildo Abierto, no gustó dentro del oficialismo, pero claramente fue un acto político, ¿no? O sea, esos globos son inexplicables. Fue un acto que más no fue en Casaballe. Fue cerca de, creo que no sé si fue en Piedras Blancas, pero bueno, y le pusieron además a Parillo Sarabia al centro, que además creo que fue fundado donde era un cuartel. Otra de las características de que estamos en medio de una campaña electoral y todo va a ser pasado a cobro, ¿no? No, y se empiezan a ver también rispideces dentro de la coalición, porque había globos celestes y blancos, no había globos celestes y blancos, rojos, amarillos, claro, de todos los colores. Es que todos lo Ahí vieron. es cuando el Partido Nacional marca la diferencia, creo yo, en algunos casos, más de cosas simbólicas, y dicen, el partido que gobierna es el nuestro, ¿no? Y genera esas rispideces también dentro de la coalición. Pero había una cierta cultura política, o por lo menos en teoría, en el Uruguay, de no pasar, lo que yo llamo pasar a cobro cada obra, ¿sí? O sea, cada obra tratar de ponerle el sello. Además, el propio Partido Nacional se molesta mucho. ¿Cuántas veces ha atacado a Cosebo y dice no, porque se ponen de verde o cosas así, como diciendo, estos pusieron los colores de la bandera del Partido Nacional sin ningún tipo de problema? Es que para mí esto muestra que esas cosas sutiles y simbólicas son muy importantes. Muchas veces se hablan de ellas y se les saca importancia. Por ejemplo, varias intendencias blancas cambiaron los logos, los escudos, aparecen todos en azul y blanco, en celeste y blanco. Por ejemplo, el escudo de Rocha, lo cambiaron en varios lugares públicos, en las redes. Y todo eso en realidad va generando una asociación de ideas justamente con, bueno, la intendencia del Partido Nacional. Van cambiando cosas a nivel simbólico que obviamente influyen en la población, si no, no lo harían, claramente. A lo largo de estos años han hecho cosas increíbles. Yo lo hemos mencionado muchas veces. Bueno, llegaron a inaugurar aires acondicionados. ¿Sí? Poner un aire acondicionado lo inaugura. Hay un tuit que yo vi hace unos años, que no es uruguayo, que muestra este tipo de cosas de los políticos, ¿no? Y entonces muestra un hilo con fotos de cosas que inauguran. Y es graciosísimo, porque vos ves, no sé, 8 ministros reunidos alrededor de 3 conos ¿no? Son capaces de inaugurarte un cono, son capaces de inaugurar un aire acondicionado y llevar y hacer una laraca tratando, sí, justamente de que se asocie la obra al partido de gobierno, de modo... Es una forma de clientelismo, de algún modo, ¿no? Es una forma de... Cuando son en realidad obras que hace el Estado. No se puede, porque de otro modo la competencia es totalmente desigual. Porque vos usás recursos del Estado. ¿Por ¿quién pagó esos globos? ¿No? Sí, claro. Yo creo que se borra la frontera, bueno, la borran, no es que se borra sola, la frontera entre soy jefe de Estado o soy el partido que está al frente del Estado, soy gobierno y... milito por mi partido político. Uno cuando está en un cargo estatal es responsable por toda la población, no solo por la gente que lo vota, ¿no? O sea, parece algo obvio lo que estoy diciendo, pero creo que pila a veces se pierde eso. Se pierde esa barrera entre, sí, yo estoy acá representando a este partido, pero eso no quiere decir que pueda militar por el partido encima en un año electoral,
o hacer cosas que tengan que ver con generar como simpatía por el partido cuando estoy en un acto oficial del Estado. Ni hablar de lo que han hecho, por ejemplo, en algunos de los entes, pues lo vemos en la comisión de administradora del Río Uruguay o de Salto Grande, llenar de cargos. Los que son los negociados, que lo vimos el viernes, pero que son con esta, ¿cómo se llama esta ONG? Que gana siempre. A ganar, que claramente están contratando algo que tiene grandes vinculaciones con el Partido Nacional. Hubo, y me parece que es muy claro en este periodo, una intención por parte del Estado, ¿sí?, de hacer como política partidaria. El gobierno de usar el Estado para hacer política partidaria, que es algo que además cae muy mal en el Uruguay, pero también cae muy mal dentro del oficialismo, porque todos los que no son blancos saltaron con esto. Los colorados, salieron también Manini Ríos, y bueno, claro, pero esa es la lógica de que todo queda en familia. No me quiero ir del programa sin mencionar que efectivamente también para los colorados todo queda en familia, porque lo que es la sustitución del ministro de Turismo, Tabaré Viera va a ser precandidato, donde Julio María Sanguinetti planteó primero a su hijo, lo cual generó reacciones dentro del propio Partido Colorado, y después de que su hijo no iba, plantea a otro Sanguinetti, que además es primo de Julio Luis, ¿no? O sea, realmente queda en familia y da una muy mala imagen y no le gusta a la gente. Bueno, no le gusta a nadie. No gusta ni siquiera dentro del partido. Pero que ha sido una lógica de este gobierno que no puede dejar de ser señalada. Bueno, Sofi, ya nos quedamos sin tiempo. Gracias por compartir este té. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Me queda decirles que están abiertas, como les digo siempre no, pero tenemos abierta la excursión todavía de Norte de España y Portugal, que va a ser el 25 de mayo al 13 de junio, que va a estar bárbaro. Hay mucha gente que está anotada, hay mucha gente que está interesada y está llamando. Usted también puede llamar, puede consultar, le pasamos toda la información y los que puedan y quieran, va a estar buenísima. En el 092-982-986 podés consultar por esta excursión y si te cuadra, si podés, tenés ganas, bueno, vamos a estar muy felices de viajar también contigo. Gracias, Sofi. Gracias a todos. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.